van siguiendo la lectura. Desde el 1, sí señora. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo, cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: «Por favor, dame un poco de agua para beber». Él estaba solo en ese momento, porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: «Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber?». Jesús contestó: «Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva». «Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde», le dijo ella, «y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales?». Jesús contestó: «Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna». «Por favor, Señor», le dijo la mujer, «deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua». Jesús le dijo: «Ve y trae a tu esposo». «No tengo esposo», respondió la mujer. «Es cierto», dijo Jesús, «no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad». «Señor», dijo la mujer, «seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados?» Jesús le contestó: «Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer dijo: «Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas». Entonces Jesús le dijo: «Yo soy el Mesías». Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: «¿Qué quieres de ella?», o «¿por qué le hablas?». La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea, mientras les decía a todos: «Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías?». Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: «Rabí, come algo». Jesús les respondió: «Yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen». «¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos?», se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: «Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le espera, tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha, y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo, y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha». Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho: «Él me dijo todo lo que hice en mi vida». Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea, así que Jesús se quedó 2 días.
tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Amén. Vamos a hablar hoy de la samaritana. Mucho hemos escuchado hablar de la samaritana, que tenía 5 maridos y que el que tenía tampoco era, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta historia hay 2 partes. La primera de ellas es el ministerio de Cristo. Cómo se refleja totalmente Cristo en el ministerio que Dios le había dado y la tarea que Dios le había encomendado al Señor aquí en la tierra. Y la otra es la vida de la mujer samaritana y el ministerio que esta mujer arrancó en el mismo instante en que creyó en el Salvador. Ella no esperó nada más, sino tener ese encuentro con el Señor. Y su vida fue cambiada. Y al instante que empezó a hacer, a predicar su palabra, o sea, arrancó con ese ministerio. Nosotros vamos a hablar un poquito de la historia. ¿Por qué los judíos y los samaritanos no tenían una relación entre sí? Resulta que los samaritanos eran como lo que llamamos nosotros aquí unos mestizos. Ellos eran una mezcla entre judíos y gentiles. O sea, fueron judíos que se casaron con mujeres gentiles o mujeres gentiles que se casaron con hombres judíos y tuvieron hijos. De esa mezcla de gentiles y judíos salieron los samaritanos. Por eso, para los judíos, los samaritanos eran un pueblo desechado. Por eso, para los judíos, los samaritanos eran un pueblo rebelde, era un pueblo sucio, era un pueblo despreciado. Ellos los consideraban unos proscritos. ¿Qué significa la palabra proscrito? Que están desterrados, que están expatriados. O sea, los judíos nunca quisieron compartir sus tierras con los samaritanos, porque consideraron que eran una raza impura, una raza mala. Por eso los despreciaron y los desterraron. Y ellos fueron a habitar en las tierras donde Jacob había comprado unas tierras y había tenido un pozo. Nosotros leímos acá que había el pozo de Jacob. Y habitaron una tierra que Jacob le había regalado a José. Entonces, de hecho, y como venían mezclados con judíos, ellos conocían ¿qué? Las escrituras, conocían la palabra del Señor. Los samaritanos tenían su propio sistema religioso. Ellos, al igual que hoy en día, tenían su propio sistema montado, por decir, como hoy vemos los musulmanes, ¿cierto? Ellos tienen su propio sistema religioso al cual adorar y cómo hacer sus rituales. Los judíos tienen su propio también sistema religioso donde adoran, el lugar, a quien adoran, etc. Los católicos tienen ¿qué? Igual, un sistema. Aunque creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, no adoran como adoramos los verdaderos hijos de Dios. Igual pasa con los musulmanes, igual le pasaba a los samaritanos. Ellos tenían un lugar específico a donde ellos iban a adorar, cómo practicaban sus rituales para adorar y a quién adoraban, aunque igual no estaban tan descarrilados porque conocían la palabra del Señor. Ellos creían en la venida del Señor Jesucristo. Ellos sabían que un día iba a venir el Mesías al mundo, que era el que iba por fin a darle la redención que el mundo necesitaba. Ellos lo creían y lo sabían. Si nosotros miramos ahí mismo el pasaje del 20 al 24, volvamos a la lectura. La mujer está hablando con el Señor, ¿cierto? En el versículo 19. En el versículo 20 la mujer le dice: así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debería adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que está aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Entonces ahí vemos y se nota que ellos tienen un sistema religioso, señora. Pero acá no dice Gerizim, sino Jerusalén. O sea, no. el monte ni en Jerusalén. Ni en Jerusalén.
monte a la que ella se estaba se llamaba Gerizim, donde adoraron al Señor. Es como, digamos, los católicos que dicen lo de Montserrat, ellos allá van y adoran y dicen que allá también está Dios, por así decirlo. Exactamente, pero nosotros sabemos que donde están 2 o 3 reunidos y congregados en su nombre, ahí está la presencia de Dios. Por eso el Señor le contesta, y le contesta con qué sabiduría. Le dice: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. O sea, el Señor, ¿qué le trató de decir? Al Padre no le va a interesar si usted lo va a adorar en Jerusalén o lo va a adorar acá en el monte de Gerizim. Al Padre lo que le importa es que, ¿qué dice el 22? Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de a quien adoran. O sea, el Señor, ellos adoraban a Dios, pero en realidad no lo conocían, no sabían quién era Dios. Entonces, mientras nosotros los judíos, le contestó el Señor, conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación proviene ¿de dónde? De los judíos. A nosotros no se nos debe olvidar, y mucho cuidado, hermanos, porque con la guerra que hay entre los israelitas y los palestinos hoy en día, han salido las teorías y han confundido hasta la mente de los hijos de Dios en que los israelitas son malos y a maldecir al pueblo de Dios. La salvación proviene de los judíos, porque es el pueblo que Dios escogió, y lo que Dios escogió no lo desecha. Si nosotros miramos desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor siempre hace referencia y nombra a su pueblo elegido como ¿quién? Como Israel. ¿Por qué la salvación proviene de ellos? Porque el Señor Jesucristo fue judío. Y porque si no hubiera sido porque ellos no quisieron aceptar, nosotros tampoco hubiéramos conocido la palabra. Que ellos no quieran aceptar al Mesías como su Salvador no significa que Dios los desechó. Porque si leemos en el Apocalipsis, hasta el último momento Dios les va a dar la misericordia para que ellos se puedan arrepentir. Si nosotros leemos Romanos 11, el apóstol Pablo explica muy bien qué fue lo que sucedió con los judíos y con nosotros los gentiles. Ellos despreciaron y fueron desgajados del árbol natural, del buen olivo. Y en lugar de ellos nosotros fuimos injertados. Pero no se crea, dijo el apóstol Pablo, no se crean ustedes que porque han sido injertados podemos hacer y deshacer y aún maldecir el pueblo de Dios. Porque si Dios no tuvo misericordia con sus elegidos, mucho menos la va a tener con nosotros. Y todo aquel judío que crea en Cristo como su Salvador va a volver a su originalidad y va a volver a estar ahí en ese árbol como una rama natural. Porque las ramas naturales, ¿quiénes son? Ellos. Simplemente ellos fueron quitados para ser injertados. Entonces hay que tener cuidado de no ir a maldecir al pueblo de Israel. Señor. Se puede decir algo que, por ejemplo, cuando le permite que uno hable a una persona de él y precisamente está pasando eso en ese lugar, entonces la persona que está hablando con uno le empieza a echar o a hacer que quede mal el pueblo de Israel, ahí es donde uno debe defender al pueblo de Israel, porque el verdadero Israel es Cristo Jesús mismo, ¿sí? Amén. Por eso el mismo Dios dijo, todo el pueblo de Israel va a ser salvo, todo. Toca mirar las escrituras, ¿qué quería decir cuando dice que todo? Es el que realmente sea como Cristo. Sí, Amén, el que siga la verdad de Dios. Igualmente los gentiles. Y esto en un aspecto político, ¿no? Porque lo que se está moviendo hoy es más política, intereses de política, de gobierno, es lo que se está moviendo ahí. Pero nosotros no podemos dejar confundir nuestras mentes por aquel que piensa que los israelitas son malos, que son perversos, que pobrecitos esos palestinos, que cómo les van a hacer eso. Señora. Sí, porque en el SENA a nosotros nos estaban metiendo eso en Twitter y que teníamos que publicar como defendiendo a Palestina, que porque Israel, entonces yo me confundí porque yo pensé que Palestina era bueno y bueno, yo ahí estaba confundida después de que mi papá me sacó como esa duda porque... Entonces hay que tener cuidado con eso y no ir a maldecir. Mire los que han maldecido el pueblo de Dios, cómo han terminado. Ejemplo, Hugo Chávez. ¿Cómo terminó ese hombre? Por haber maldecido al pueblo de Dios.
Entonces hay que tener cuidado con eso. Simplemente allá lo que está sucediendo en este instante es que están peleando por un pedazo de tierra. Ese es el conflicto y ya. Sigamos con la palabra. El paso de Jesús por Samaria fue un plan de Dios. Totalmente fue un plan de Dios. Para que esta mujer pecadora, porque era pecadora, era adúltera y era fornicaria, se encontrara con él y hallara el agua de vida, porque eso fue lo que ella halló, el agua de vida. En este encuentro vamos a ver diferentes etapas en que la mujer atravesó para llegar a creer en Cristo. Ella pasó por diferentes etapas para poder llegar a creer que verdaderamente el Señor Jesús era el Salvador del mundo. Empecemos en el versículo 4. Dice: en el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, acerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento, porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? ¿Cómo dice en la versión en la Reina Valera? ¿Cuál? El versículo 7. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. En esta dice por favor. No le está pidiendo un favor, pero allá Una orden. una orden. Una hora. Una orden. Entonces por eso ella se sorprende. Uno, pues por la raza, ¿no? Dos, Es hablado. exacto. Y dos, porque como así que ni siquiera le pidió el favor, o sea, tras de repeso ni siquiera le pide el favor de que le diera agua. Entonces el primer punto en que ella se fija es que como él siendo judío, porque ella lo resalta y se lo dice, ¿no? ¿Cómo que tú siendo judío vienes a mí, que soy samaritana, y tras del hecho mujer, a decirme que le dé agua para beber? Entonces ella se aterra de que el Señor hace eso, de que ni siquiera le pide el favor. Dos, porque ella sabía de que él era un rabí. Lo más probable es que la fama del Señor se había extendido, de que hacía milagros, de que predicaba, ¿cierto?, la palabra. Y eso no solamente se había quedado ahí en la tierra de Jerusalén, sino eso se había extendido. Porque cuando él predicaba, ¿cuánta gente venían? Dice en los evangelios, que venían de otros lugares, de otras ciudades, de otras aldeas, a escuchar la predicación y más que todo pues a buscar los milagros que el Señor hacía. El pecador y nosotros como pecadores, porque no se nos debe olvidar que la condición de cada uno de nosotros es de pecador, estamos ciegos. Cuando no conocemos, estamos ciegos ante el pecado. Y aun cuando conocemos de la palabra, nos enceguecemos y creemos que ya estamos libres de pecado, libres de culpa. Y nos enceguecemos a lo que Dios nos predica de su palabra. Y Dios predica a través del predicador y creemos que eso puede ser para otros, pero para mí no, porque yo ya soy hijo de Dios y yo ya no hago eso. Pero resulta que cuando Dios habla, ¿será porque tenemos aquello del cual el Señor está hablando en su palabra? Claro, porque Dios viene propicio ¿a qué? A nuestras necesidades. Y la primera necesidad que Dios tiene o que Dios ve en nosotros es que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados, que nosotros podamos ser libres de la condición pecaminosa que tenemos, que reconozcamos. Por eso Juan el Bautista dijo: muestren frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Y los verdaderos frutos dignos de arrepentimiento es que yo me aparto del pecado y no lo vuelvo a hacer. Más adelante en las cartas de Juan, el Señor, como el Espíritu de Dios a través de Juan, ¿qué dice del apóstol Juan?
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nosotros pecamos porque esta es nuestra condición. Desde Adán, esta es la condición de la humanidad. Pecar. Pero es que muchas veces nosotros ya nos convertimos en pecadores como si no hubiéramos conocido el Evangelio. Porque seguimos cometiendo el mismo pecado y lo hacemos con beligerancia. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo hacemos sin importarnos que estamos pecando contra Dios, que le estamos faltando a Dios. Entonces estamos ciegos y nos interesan más las cosas ¿de qué? Del mundo. Y eso fue lo que le pasó a esta samaritana. Ella estaba más interesada en las cosas del mundo, en tener sus maridos, en tener por allá su fama. Yo no me imagino que esa señora no era que fuera muy fea, porque igual pues tuvo sus maridos y tenía, o sea, prácticamente terminaba con un marido y ya prácticamente que tenía el otro ahí. Entonces yo creo que no era muy desagradable. Entonces ella era más atareada, preocupada, ¿era por qué? Por su aspecto físico, por las cosas de la vida, por lo que le podía ofrecer el mundo, pero nunca se había puesto a recapacitar en las cosas espirituales. ¿Y ella conocía de la palabra? Sí, claro. Conocía que había la existencia de un Dios y del Dios verdadero. Que va a venir el Cristo. Exactamente. Entonces, si nosotros miramos, ella estaba preocupada era por las cosas físicas. ¿Cómo así que se me está pidiendo agua ahí? ¿Sí? Entonces, lo primero que la marcó fue que él era judío. ¿Cómo así que este judío y me va a brillar a mí? Pero de repente no me pide el favor de que le saque agua, Señor, sáqueme agua. Porque el Señor tenía mucha sabiduría, toda la sabiduría para poder entrarle a una persona para predicarle el Evangelio. Lo segundo que a ella le impacta es que ella se hace una pregunta en su mente y dice, ¿cómo así? O sea, este que me está hablando es mayor que nuestro padre Jacob. Es más grande, más poderoso. Entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ahí es donde ella se hace la pregunta, ¿cómo así? O sea, este me salió más tremendo y más grande que nuestro padre Jacob. ¿Cómo es esto? El 11, pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Ella siguió pensando en las cosas físicas, en las cosas materiales. O sea que tampoco era como tan brutica, ¿no? Porque cayó en cuenta de que el Señor no tenía con qué sacar agua, pero le estaba ofreciendo un agua mejor que esa. Entonces ella le dice, bueno, ¿cómo es esto? Usted me está diciendo a mí que me saca agua, pero yo no le veo ni siquiera un pocillo para decir va a sacar agua. Entonces, ¿para qué me...? Exacto. 12. Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, que nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la disfrutaron él, sus hijos y sus animales? ¿Qué seguía pensando ella? En lo material, en lo terrenal, en lo físico. Ella todavía no estaba pensando en nada espiritual. Ella todavía no había entendido que el Señor le estaba hablando era de la salvación. Ella estaba entendiendo del agua como tal. Si esta fue una herencia que nos dejó el padre Jacob, ¿cómo va a decir usted que va a tener una mejor agua que la que hay en este pozo? Como en otras palabras, bueno, ¿usted qué es lo que le está pasando? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo? Entonces, ella estaba ignorando dos cosas. Uno, el don de Dios, o sea, la salvación. Y dos, la identidad de Jesucristo como el Salvador. Hasta ahí ella no se había dado cuenta de nada, de ninguna de estas dos cosas. Jesús le habla del agua de vida. Jesús le dice a ella que Él le puede dar un agua viva, un agua que traería vida. Pero ella entiende algo literal, o sea, ella está entendiendo es algo físico. Pero ella cae en cuenta de que más adelante, vamos a seguir leyendo, cae en cuenta de que Él le está hablando de algo que espiritual. Eso es típico, porque nosotros los pecadores tendemos a confundir las cosas físicas con las espirituales. Y muchas veces cuando se nos predica, tomamos la palabra literalmente. Pero ¿cómo la tomamos literal? A lo físico. Y no dejamos que el Espíritu Santo actúe dentro de nuestro espíritu
para que podamos comprender lo que realmente Dios nos quiere decir a través del mensaje, en qué nos quiere hacer caer en cuenta. Muy probablemente aquí nosotros mismos vamos a estar diciendo, ah, sí, pues claro, la samaritana era bien bruta porque no entendía. ¿Y nosotros hemos entendido? Hasta el día de hoy hemos entendido el don y el regalo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Si lo hubiéramos comprendido, no haríamos tantas y tantas cosas que van en contra del Evangelio, que van en contra del rechazo de la salvación, que van en contra del mismo Dios. Por eso en Hebreos el Señor lo dijo: pobre de aquel que me sigue vituperando y poniendo en escarnio público todavía, y que hasta hoy, el día de hoy, me crucifica. Uno dice, ¿cómo así que lo crucificamos? Pues claro, con nuestras actitudes, porque ya conociendo de la palabra volvemos a lo mismo, volvemos a andar en las mismas cosas de la carne, y con esos hechos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Escarneciendo el nombre de Dios. Si nosotros leemos en Romanos el apóstol Pablo, que le dijo a la gente: tengan mucho cuidado, porque a causa de ustedes afuera el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles, es vituperado. ¿Cuántas veces nos convertimos en piedra de tropiezo por no entender la palabra en lo espiritual? Si aquí hubiera gente nueva, yo dirigiría este sermón a algo evangélico, evangelista. Pero resulta que es que aquí ya todos somos conocedores de la palabra. Y el Señor dijo que al que más se le daba, más se le exigía. Y hoy Dios quiere que vayamos una milla más. Aquí es donde el Señor dice: y al que te pide la camisa, o la capa, dale la camisa. Y al que te pide que vayas una milla, ve 2 con él. Pero en realidad, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? A nosotros, que caigamos en cuenta de que estamos más fijándonos en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, que estamos entendiendo la palabra según a nuestra propia conveniencia y no realmente como Dios quiere que la entendamos. Porque si no dejamos que Dios sobre en nosotros, si no le permitimos al Espíritu de Dios que limpie nuestras vidas con la predicación de su Evangelio, nunca vamos a cambiar. Y estamos corriendo el riesgo de perder nuestra eternidad. Dejemos claro que la salvación no se va a perder, porque la salvación es Cristo Jesús. Nosotros somos los que nos vamos a perder. Por eso Dios viene nuevamente. Estamos con... Es que la salvación no se pierde porque es Cristo Jesús. O sea, que no se va a perder. Cristo Jesús se pierde. No se va a perder. Si nosotros Pero hacemos si- las cosas mal, sí vamos a perder. Pero su merced, si no acata lo que el Señor le habla, su merced sí se va a perder. La salvación siempre está ahí, todos nosotros somos los que tomamos la decisión. Exactamente. Cada uno de nosotros tomamos la decisión. Y en este momento eso era lo que Dios quería llevar a la samaritana, a que tomara la decisión. Dios no va a bajarse de su trono, créanmelo, hermanos. Ni Dios va por medio de su palabra va a decir qué decisión debemos tomar en cada caso de nuestras vidas y en nuestro vivir diario. No lo va a hacer. Para eso está la palabra. Él nos enseña a través de la palabra. Por eso el Señor muchas veces en muchas de sus parábolas lo decía: el que tiene oídos para oír, oiga la palabra de Dios. El que quiere entender, entienda lo que la palabra está diciendo. Pero Él no nos va a decir: mire, hermanita Carolina, no vaya allá porque es que allá. No lo va a decir, ni conmigo ni con ninguno de nosotros. Es acatar la palabra del Señor. Si nosotros miramos, así le pasó a Nicodemo. Exactamente igual como a esta mujer le estaba pasando, a Nicodemo le pasó. Él pensó que Jesús hablaba de un nacimiento ¿qué? Físico. Porque ¿qué le contesta a Nicodemo al Señor? Que como iba él ya también muy tan grande, se iba a meter entre la barriga y la mano otra vez. ¿Cuántas veces Dios nos habla a nosotros y nosotros nos comportamos como Nicodemo? Nos comportamos como la samaritana, tomando la palabra en lo literal, en algo carnal, en algo del mundo, en algo que solamente nos va a traer que la carne, que solamente nos va a llegar a la mente, y en el corazón ¿qué? En el espíritu ¿qué? ¿Cómo se da uno cuenta que tomamos la palabra en lo natural? Porque no ponemos por obra absolutamente nada de lo que se nos predica. Y yo creo, hermanos, que Dios está cansado de eso. Dios ya está cansado. Y más que cansado, yo creo que se siente desilusionado por darle una palabra que ustedes me puedan entender. De que nosotros no acatemos la palabra de Dios y sigamos siendo los mismos
mismos. La palabra dice que el que se encontró con Cristo nunca más volvió a ser igual. Y si nosotros pusimos atentamente cuidado a la lectura de la samaritana, jamás nunca volvió a ser la misma. Cuando yo hice aquí la predicación de la mujer pecadora y Simón el fariseo, la mujer pecadora nunca más volvió a ser igual. Ni en lo físico, ni en lo espiritual, mucho menos. Y tal vez estas predicaciones lo que Dios está haciendo es llamar nuestra atención y que Él no quiere que sigamos siendo los mismos. Porque si seguimos siendo los mismos, entonces quiere decir que no hemos nacido de nuevo. Dios nos da tiempo para cambiar, para que meditemos en su palabra. Pero ¿cuántos años nosotros siendo llamados hijos de Dios y seguimos igual? ¿Seguimos con nuestras mismas actitudes? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, ya dejaron estas cosas, ahora dejen las otras? Y nos ha recalcado muchas veces en lo mismo. E incluso, y esto va para nosotros, los discípulos, que eran los discípulos del Señor, pensaron que Jesús hablaba de un alimento espiritual, que eso lo vemos en el versículo 31 y 34. Más adelante lo vamos a leer. Jesús destaca en su evangelio, en su vida, en su palabra, que las cosas del mundo no satisfacen y que los hombres sin Cristo siempre volverán a tener ¿qué? Sed, porque es lo que le está diciendo la samaritana. Si nosotros seguimos leyendo, aquí dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, el 13, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Entonces la mujer ahí en el versículo 15 dice, por favor Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. ¿Lo entendió o no lo entendió? Hasta que por fin lo entendió. Dijo, este hombre no me está hablando a mí de esta agua física. Este hombre me está hablando a mí de algo ¿qué? Espiritual. Hasta que ahí fue redarguido el espíritu de esa mujer. Y entendió que ya el Señor le estaba hablando era de algo totalmente espiritual. Que le estaba hablando del don de Dios, de la salvación, de la vida eterna. Y de ahí para allá la mujer, cayendo en su ser, centró su mente, sus emociones y su voluntad ¿a quién? A Dios, y empezó a entender lo que verdaderamente Cristo le estaba hablando a ella. Lo comprendió. Jesús promete que el agua de vida siempre nos mantendrá frescos y satisfechos. Apartados de Él no hay nada que podamos hacer, pero el que tiene a Cristo lo tiene todo. Pero la mujer, aunque ya se había dado cuenta, ella dentro de sí seguía ¿qué? Con su confusión. Por eso le da una respuesta espiritual, pero al mismo tiempo le da una respuesta carnal, una respuesta física, ¿cierto? Todavía sigue ahí como medio confundida. Ya cae en cuenta de que Dios le está hablando de algo espiritual, pero igual todavía sigue pensando en muchas de las cosas que podemos tener cada uno de nosotros cuando Dios nos da una orden o cuando Dios nos manda a hacer algo. Empieza a jugar ¿qué? Nuestra mente racional y nuestro espíritu. Y a todos yo creo que nos ha pasado. Dios nos da una orden, Dios nos predica algo y uno siempre, sí, porque esa es la palabra. No, pero ¿qué tal eso sea que el predicador me está diciendo a mí, por decirme a mí que yo tengo que hacer así? No, eso de pronto no es, porque esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que ya Dios no quiere, porque las cosas del mundo no van a permanecer. Y Dios, el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo de que las cosas terrenales un día van a desaparecer, con la parábola de Lázaro y el rico. Si quiere vayamos para recordar. Lucas capítulo 16.
rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos, con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí, recibiendo consuelo, y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: No, padre Abraham, pero si les envías a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. El Señor acá lo está diciendo muy claro. Las cosas de este mundo para nada aprovechan. El día que el Señor venga por nosotros, sea porque nos muramos o sea porque ya llegó el día del arrebatamiento, ¿nos vamos a llevar algo de lo que poseemos en esta tierra? No. Nada. Pero a veces se nos olvida eso y vivimos más preocupados por las cosas terrenales que por las espirituales. El Señor nos da el ejemplo con Marta y María. Cuando el Señor va a predicar a la casa de Lázaro, ¿qué hizo María? No, María se sentó a los pies del Señor, y la que estaba en los quehaceres era Marta. Y Marta va y se queja, ¿no? Le dice: Mire, Señor, pero es que esta ni siquiera me ayuda, y está ahí sentada. ¿Y qué le contestó el Señor? Marta, Marta, María escogió la mejor parte. Yo no estoy diciendo con esto, no me vayan a malentender o malinterpretar, que no debemos trabajar, que no debemos preocuparnos por pagar los compromisos, que no debemos vestirnos, que no debemos estudiar los que estudian, que no debemos comer, no. Pero es que ya nos hemos ido al otro extremo. Y vivimos pendientes de los zapatos de última moda, del peinado, del maquillaje, de los chicos como me veo más guapo para las chicas. Y yo me voy a quedar solterona, ¿será que no va a conseguir esposo, novio? El muchacho entonces vive pensando: no, yo tengo que conseguir novia porque como me va a quedar solo. Los que ya estamos más adultos, entonces vivimos es pensando en conseguir más dinero porque toca más hacerle no sé qué, toca comprarse más. El Señor quiere un equilibrio y cada cosa en su lugar. Somos hijos de Dios y Dios está interesado en nuestra alma, en que no se pierda. Él no está mirando nuestra apariencia física, Él no está mirando si tenemos la chaqueta Dolce & Gabbana, el perfume Carolina Herrera, los zapatos Gucci, no está mirando nada de eso. Si tenemos aretes de 24 quilates, Él está mirando lo que hay dentro de nuestro interior, porque Él dice que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. La palabra dice que cuando Él venga a tomar su cosecha, tomará lo que hay de Él en cada uno de nosotros. Y resulta que si Él venga a levantar la cosecha, llega a mirar esta casa y no encuentra nada. Esto es lo que Dios quiere que hoy reflexionemos, que hoy meditemos en esta palabra, que así como un día le habló a la samaritana, hoy nos está hablando a nosotros, y exactamente igual, porque quiere decir que prácticamente estamos en la condición de la samaritana, estamos ciegos, nos estamos creyendo buenos. Miren en la predicación pasada, el Señor habló de la pecadora y del fariseo. El fariseo se creía más bueno que la pecadora.
porque la pecadora era prostituta y que como él sí sabía la ley, como él se ayunaba, como él se oraba, se creía bueno. El diablo nos está engañando, hermanos, y nos está haciendo creer que somos buenos, que porque conocemos de la palabra, que porque venimos a los estudios físicos, que porque venimos al culto, que porque hacemos devocionales, que porque nos levantamos a yo no sé qué horas a orar, entonces ya hemos obtenido la vida eterna, que ya tenemos al Señor de nuestro lado. Pero resulta que cuando Dios nos ve en nuestro caminar diario, cuando el Señor nos ve en nuestro hablar, estamos reflejando a Dios. Ni poquito. Y no estamos permitiendo que otros quieran llegar al Evangelio. Porque al principio, cuando uno está evangelizando, la persona a la cual se evangeliza, ¿qué es lo que está mirando? ¿A Dios? ¿O al que le predica? Y si yo no reflejo nada de Dios, ¿qué va a mirar esa persona? Lo malo, porque nosotros hacemos las cosas malas. Dios quiere que nos centremos en su palabra, que así como la samaritana empezó a caer en cuenta, seguía en su confusión, pero empezó a caer en cuenta de que Dios le estaba hablando era de algo espiritual. Así quiere con nosotros hoy, que empezamos a entender la palabra, pero no para nuestra conveniencia, no para echarle vainas a otro, no para querer decir, esta no es para mí, pero eso es para el hermanito que está enseguida, porque es más pecador que yo. No, es para mí, porque Dios está interesado en mí y en cada uno de nosotros. Dios está interesado que así como la samaritana cambió su vida, tomó esa agua de vida y nunca más volvió a tener sed, así quiere que nosotros caigamos en esos manantiales. Que esa agua brote en nuestro interior y se convierta en ríos de agua viva. Él vino a traer vida y vida en abundancia. ¿Ustedes no se han puesto a pensar por qué vivimos tan enfermos? ¿Qué será lo que Dios nos quiere decir? ¿Por qué nos pasan tantas cosas que uno dice, pero oiga, todas a mí, me llegaron fue todas? Porque Dios permite que pasen todo esto, ¿sabes? Si caemos en cuenta de nuestro error, de nuestro pecado, nos arrepentimos. Como dijo el profeta Isaías, pero estos hombres de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Y estamos ciegos, nos estamos cegando. ¿Y quiénes somos los perjudicados? Dios. A través de la creación y de lo que el siervo nos está enseñando del Génesis, ¿Dios necesita de nosotros? ¿Dios necesita algo de nosotros? Pero a veces pareciera que con el comportamiento que tenemos le estamos dando a entender a Dios, tú necesitas de nosotros. Porque si nosotros no vamos a la iglesia, no hay culto. ¿Y quién se perjudica? Nosotros. En Malaquías Dios habla del dinero, de las ofrendas, las primicias y los diezmos. Yo no doy más porque no voy a dar más. ¿Y quién se perjudica? ¿El siervo? El siervo se perjudica porque no puede hacer la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Pero Dios se perjudica? ¿Quién se perjudica cuando yo no diezmo ni ofrendo ni doy primicias? En nuestras manos siempre hay recursos, siempre. Porque todos los días tenemos para comer, ¿o no? Cuando nos llegan nuestros arriendos o nuestros servicios públicos, siempre hay para pagar. ¿Cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que en nuestras manos siempre llegan recursos físicos. Porque Él es el que nos ha proveído. Y Dios en lo poco nos pone para mirar si somos fieles. Porque no, aquel que no da ni 100 pesos no es el que dice, cuando tenga 1.000 millones, créame lo que yo lo doy para hacer la obra. Eso es una mentira. Porque si no da 100 pesos, mucho menos va a dar 1.000 millones. Y eso es lo que Dios siempre quiere examinar dentro de nosotros. Que dejemos de pensar en nosotros mismos. Que dejemos de ser codiciosos, avarientos. Y la avaricia no solamente es de plata, la avaricia es en todos los aspectos. Solo quiero para mí, para mí, para mí, para mí.
¿Y los demás? Lo que el Señor me instaba antes de empezar la palabra, somos un solo cuerpo. Y eso lo dice la palabra de Dios. Y la mano no le puede decir al ojo, no te necesito. Pero a veces nosotros estamos más encerrados en nuestras propias cosas y se nos olvida que tenemos hermanos a nuestro alrededor. Que el cuerpo se está dividiendo. ¿Qué tal yo aquí parada hablándoles y mis piernas allá sentadas en la silla? ¿Cómo sería eso? O mi cabeza por allá encima, la cabeza en Nubia hablándoles desde allá y el cuerpo aquí sin cabeza. Con lo físico Dios nos enseña lo espiritual. Si ve que el cuerpo está todo como junto, ¿cómo me despego yo la cabeza por ponerla allá? No la puedo despegar. Y así mismo es el cuerpo de Cristo. Todos somos un cuerpo y no podemos estar despegados, no podemos estar desmembrados, desunidos. Debemos estar unidos, porque entre todos podemos darle una solución a nuestros problemas y a los problemas de mis hermanos y darle una salud a la iglesia del Señor. ¿Cómo pretendemos que de pronto Dios nos dé un lugar para volver a ser la iglesia si estamos en desunión? Estamos como cada uno tirando por nuestro lado, preocupados en cada una de nuestras preocupaciones, y estamos dejando en último lugar la iglesia del Señor. Amén. Sigamos leyendo en el versículo 16, y esta fue otra cosa de la cual esta mujer se dio cuenta. Dice, ella se dio cuenta, tú eres un profeta. O sea, ella se dio cuenta que era un varón de Dios, que era alguien que venía enviado por el Señor. En el versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. O sea, el Señor le dice, vaya a ver, usted que hace aquí solo hablando conmigo, vaya, traiga a su esposo. Pero el Señor lo hacía con una intención, ¿cierto? Exacto. ¿Y qué le dijo a ella? No, yo no tengo esposo. Ahí pueden ser dos cosas. O ella ya quería seducir al Señor, coquetearle. No, ¿cómo va usted a estorbar aquí lo que esto? Yo no tengo esposo, ¿sí? Y ya lo quería era también ahí seducir. Y si nosotros nos ponemos a pensar, no está tan traído de los cabellos, porque Satanás siempre quiso debilitar al Señor, ¿cierto? Con las tentaciones, Señor. Salmo 45 dice que era el más hermoso de los hijos de los hombres, porque toda la gracia de Dios se había derramado en él. Y Satanás siempre quiso fue estorbar el ministerio del Señor con los fariseos, en la tentación del desierto con el mismo Satanás ahí hablándole. Y muy probablemente esta mujer quiso fue seducirlo, porque le dice, no, yo no tengo marido. ¿Y qué le contesta el Señor? Pero miren la respuesta del Señor. Le dice, es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 y ni siquiera estás casada con el que ahora vives. O sea, estaba en fornicación. O sea, el Señor, ¿qué le dijo? Pare ahí, mamita, que usted está tomando por otro lado y yo para allá no voy. Yo quiero confrontarla en su pecado. Yo quiero que usted se pare frente a frente con su pecado y se dé cuenta de lo que usted está haciendo, lo que está desperdiciando. Después de que ella manifestó su interés en el agua que el Señor le estaba ofreciendo, ella se vio enfrentada a su propio pecado. Ella se vio enfrentada a qué condición de vida estaba llevando. Cuando el Señor le dice, es verdad, usted no ha tenido y no tiene. ¿Qué creen que en su interior ella pudo haber reflexionado con esa respuesta? Dice que, uy, pero ¿qué he hecho? ¿Qué vida he llevado? Le está echando sátiras. Sí, de pronto y no tiene mujer y yo tengo 5. Entonces, nadie que esconda sus pecados, óiganme bien, nadie que esconda sus pecados se podrá salvar jamás.
Ella aceptó su realidad y se enfrentó a su pecado. Sí, soy una pecadora, he sido adúltera, he sido una fornicaria. Y lo aceptó porque sabía que era una realidad. Y no lo escondió. O sea, no trató de decirle al Señor, no, es que todos me han salido malos y pues ¿cómo hago? O sea, no se justificó, sino aceptó su pecado. Vamos a mirar lo que dice en Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13. Amén. 13, 1, 3. Amén. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Amén. Y vamos a mirar lo que dice el Salmo 51. Salmo 51. Dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio, y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Ahí el rey David nos da una muestra y un ejemplo de que Dios jamás desprecia un corazón que se arrepiente y que confiesa su pecado, que reconoce que ha sido malo, que ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios y reconoce que solamente el perdón de Dios es el que puede borrar ese pecado, esa rebelión. No podemos seguir poniéndonos una máscara, hermanos, y encubriendo nuestras faltas delante de Dios. A los hombres podemos engañar, pero ¿Dios es engañado? ¿A Dios podemos burlarlo? ¿O vamos a hacer como ha dicho el siervo en estos días, lo de Cash Luna? Es que yo peco por tu culpa, Dios, y por eso me emborraché. Porque tú no me diste lo que yo te pedí. O sea, si Dios no me da, es culpa de Dios que yo peque. Si Dios no me da algo, ¿no será más bien porque Dios sabe que me va a hacer un mal? O si Dios no me da algo, ¿no será más bien es porque Dios sabe que no me lo merezco? Que me he comportado tan mal que no me va a premiar. Guardemos nuestro corazón y nuestra sincera fidelidad a Cristo, porque eso lo dice en la palabra. Que verdaderamente nosotros podamos ser redarguidos por el Espíritu Santo y confesar nuestros pecados delante de ¿quién? De nuestro Padre eterno, de nuestro Dios. No ocultemos el pecado por querer aparentar delante de los demás,
porque es que yo le puedo aparentar a otros, pero es que ese otro, por yo quedar bien con ese otro no me va a dar a mí la salvación que yo necesito. Por eso el rey David lo dice: prefiero tu juicio, porque sé que ese me va a hacer un bien, porque sé que él es el que, ese juicio es el que me va a hacer enderezar mi camino. Y el juicio de Dios es fuerte, hermanos. El juicio de Dios duele. La disciplina de Dios es dolorosa. Pero yo prefiero botar lágrimas por el juicio que Dios me ha dado, que no seguir botando lágrimas en la eternidad con el tormento. Lo acabamos de leer con el rico. ¿Cuál atormentado estaba ese hombre después de que fue al infierno? A mí qué me importa lo que los demás piensen de mí, hermanos. Suena grosero, pero es verdad. A mí me interesa estar bien delante de Dios. Porque si yo hago las cosas correctamente como la palabra me lo enseña, pues voy a estar correctamente junto con mis hermanos y con los hombres que me ven. Pero de lo que hay dentro de mí, de eso mismo yo doy. El Señor lo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca, para bien o para mal. Donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Y yo todo eso lo demuestro es con mis actos. ¿Y a cuántos que están a mi alrededor de pronto con mis actos yo no he lastimado? Yo no he ofendido por querer tapar o por querer encubrir ¿qué? Mi pecado. Y es peor para mí, porque ¿quién sufre más? Yo mismo. Prefiero la corrección de Dios y no seguir uno en un tormento. Prefiero que Dios me discipline por confesar mi pecado y no seguir uno en un tormento. Entonces, ella al verse confrontada, ¿qué hace? Trata de cambiarle la conversación. Que cuando es ahí, cuando ella le interviene y le dice: no, yo no tengo marido, tal. Trata de cambiar la conversación porque se sintió confrontada. Hoy en día podemos ver que cuando a nosotros se nos confronta el pecado o a otros, siempre queremos tocar otros temas y justificarnos en otras cosas, pero no queremos ser confrontados en eso, y no queremos que el que Dios te está usando para rearguirnos tenga la razón, y no se lo voy a dar, no crea, porque como me va a corregir a mí, ¿qué tal el otro? Y a veces no podemos de pronto meditar que es el mismo Dios que ha enviado a esa persona para que nos rearguye, que está siendo un instrumento de Dios para que corrijamos y enderecemos nuestro camino. Pero el Señor destacó lo importante de conocer lo que es conocer al Padre. Y esto únicamente se puede hacer mediante la salvación, ¿está? Conociendo al Señor Jesucristo. ¿Cómo se conoce a Cristo? Por la predicación de la palabra. Y la salvación, no se nos olvide que proviene ¿de quién? De Cristo, de los judíos. Y dice el Señor para cerrar acá: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Ahí ya no tuvo otra cosa que aceptar que él tenía la razón. Señor, Dice, me parece. Dice, ¿por qué digo aquí en esto? Porque así somos nosotros. Nos parece que es apóstol. Nos parece que es apóstol. Entonces tenemos que estar muy seguros de eso por la palabra. amén. Por la oración. Que Dios nos lo confirme. Pues a muchos ya nos lo han confirmado y a los que no lo han confirmado, pues para eso está la oración y la palabra. Nos parece. Es así. Dios siempre tiene la certeza y muy bien esa traducción. Que lo hace mejor. Sí, aquí dice, seguro que usted es profeta. Pero lo que está diciendo el hermano Mar es muy importante, porque siempre tenemos esa ambivalencia, ¿no? Entre esos dos pensamientos. Ese me está hablando es ahí de su carnalidad por echarme vainas porque quiere que yo me atormente, No, es Dios, porque Dios puede usar como refrenó la locura de Balaán con un burro. Tuvo que poner a un animal para que, o sea, tenemos que llevar a Dios hasta ese extremo, que venga Scott y se nos pare aquí y nos predique.
¿hasta dónde? ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaríamos nosotros donde Dios tuviera que usar al perro para venir a predicarnos? Para venir a decirnos, oiga, partida de animales, cambien ya. Ustedes no están entendiendo, no sean como el mulo, que no tienen entendimiento. Porque eso dice la palabra, que no seamos como el mulo, que no tenemos entendimiento. Eso fue lo que en pocas palabras la burra le dijo a Balaán cuando se le presentó. ¿Usted para dónde es que va? ¿Por qué me pega? Usted se está desviando del camino del Señor. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Y le sirvió de algo? De nada. Porque le pudo más que sus concupiscencias. Y nadie diga que es tentado de Dios, porque Dios no tenta a nadie. Uno es tentado de lo mismo que tiene allá adentro. Tampoco. Es uno mismo, a causa de sus propios deseos pecaminosos, que se deja arrastrar por la tentación. Satanás conoce nuestras debilidades. Pero ¿por qué las conoce? Porque nosotros las demostramos. Exactamente. Porque él ya sabe, a esta le gusta, por decir algo, una persona que le gusta el trago. Y está en la iglesia, pero siempre se deja seducir por ir a beber. Satanás conoce esa debilidad porque, como lo dice Laurita, porque siempre demostramos la debilidad que tenemos. Entonces, ¿qué hace? No, yo le presento al amigo que lo va a invitar y no lo va a poder resistir, porque no se ha parado en la roca que es Cristo. Sino sigue pensando en su carnalidad, sigue pensando en su beneficio, y para esa persona puede ser muy bueno tomar, beber. Eso le pasaba a uno antes cuando no estaba con Cristo. Y aún ahora, ¿cuántas cosas no hacemos si estando con Cristo? Y le echamos la culpa a Satanás, porque es lo más fácil, ¿no? Como en el huerto. No, la culpa fue de la mujer que usted me dio. Vea, ella me dio de comer y yo comí. Y le preguntó a la mujer, no, la culpa fue de la serpiente, porque ella fue la que me dijo. ¿Y de quién fue la culpa? De Adán y Eva. Satanás solamente hizo ¿qué? Lo que le toca hacer, el papel para el cual Dios lo creó. Él creó al destructor para destruir, pero es que yo tomo la decisión. Si Satanás viene y se me presenta acá y me pone la tentación, y si yo no quiero, ¿Satanás me va a obligar a mí? Si yo digo, no, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, solamente a mi Dios serviré. ¿Qué tiene que hacer Satanás? Huir. Romanos dice que a causa de nuestra obediencia, Satanás es puesto en breve bajo nuestros pies. O sea que si yo soy obediente a la palabra del Señor, Satanás no me puede resistir. Pero yo me dejo arrastrar, ¿es por qué? Por mis propios deseos. Porque es lo que yo quiero. Y después de que ya pego, entonces le echo la culpa al diablo. La fácil. Pero en este caso esta mujer no hizo esto. Ella sí aceptó que era una pecadora. Aceptó que era una promiscua. Aceptó que era una fornicaria, una adúltera. Lo aceptó, aunque tenía en sus pensamientos, todavía se sentía como, porque a quién le gusta que le digan la verdad, a quién le gusta que lo confronte. Pero ella aún así bajó su cabeza y lo aceptó y dijo, es seguro que tú eres un profeta. O sea, creyó a la predicación del Señor Jesucristo. La hermana Patricia iba a decir algo. Gracias, hermanita Patricia. Entonces le dice el Señor, y terminamos acá, y la predicación nos queda para una segunda parte. ¿Amén? Dice, así que dígame,
le dice la mujer, ¿no? Al Señor. ¿Por qué ustedes en el 20, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? ¿Qué le sacó ella ahí? Su sistema religioso. Ah, sí, muy bien, yo sé que usted es un profeta y que usted me está trayendo la verdad, pero como se sintió confrontada, que le dijo, pero a mí me da mucha pena. Entonces, que porque usted es judío, entonces usted se cree más y cree que debemos adorar como usted Pero dice. ustedes como no quieren a la Virgen, y además es que la estampita y el testigo es un recuerdo como... No solo eso, y si hablamos de los cristianos, ah, no, qué pena. Pero es que a mí la Biblia me dice, y ahí sí sacan Biblia, la Biblia me dice que yo debo hacer así, que yo, porque se siente uno que confrontado a su realidad. Entonces el Señor le contestó, créeme, querida mujer, le dice el Señor en el 21, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. 22. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El Señor, ¿qué le trató de decir? ¿O qué le dijo? ¿Y qué nos dice ahora? No importa cómo le enseñaron en Ebenezer, no importa cómo le enseñaron en Bethesda, no importa cómo le enseñaron donde el pastor X, no importa cómo le enseñaron en la iglesia católica. Ahora soy yo el que les está enseñando cómo debemos adorar al Padre, en espíritu y en verdad, porque llegó el momento en que el Padre está buscando esos adoradores, porque el Padre es espíritu y por eso busca que le adoren en espíritu. Yo no le puedo adorar con esta carne, porque esta carne no aprovecha y esta carne para nada tiene que ver con el espíritu. Dice que el espíritu contiende ¿con quién? Con la carne. Y el Padre en este momento está buscando, porque el tiempo ya llegó y el tiempo se está acercando en que un día Jesús ya va a volver por su iglesia, de que le adoremos en espíritu y en verdad, que dejemos de lado nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra vanidad, para adorar a Dios en espíritu. Lo que decíamos la vez pasada, yo no puedo adorar al Padre, ni adorar al Hijo, ni adorar al Espíritu Santo, si el corazón de piedra no se rompe, para que el Señor coloque un corazón de carne y salga ese olor grato delante de la presencia de Dios. No lo puedo adorar. Con lo que yo soy, con lo que yo tengo, no puedo adorar a Dios. Amén. Pongámonos en pie y hagamos una oración. Padre de misericordia, Señor, oh Rey Santo, precioso eres Dios, lento para la ira y grande en misericordia y bondad, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos sigas teniendo esa paciencia, como dice Romanos 3, que por tu paciencia y tu longanimidad has perdonado nuestros pecados, Señor. No nos tengas en cuenta, Señor, porque como dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no sabemos lo que hacemos, Señor. Creemos que estamos adorando a Dios, creemos que hemos conocido la verdad, pero nos estamos comportando peor que un incrédulo, Señor. Perdónanos, Dios. Hoy nos arrepentimos, Señor, de nuestro corazón, Señor. Hoy nos arrepentimos de todo lo malo, Señor, que hemos hecho delante de tus ojos, porque contra ti, solo contra ti hemos pecado. Necesitamos que crees un espíritu recto dentro de nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, que nos ayudes, Dios, a obedecerte, Señor. Necesitamos, Señor, que aunque seamos confrontados en nuestro pecado por la predicación de tu palabra, no la rechacemos, no nos justifiquemos, no busquemos culpables ni echarle la culpa a otro de nuestros malos actos, Señor, sino que reconozcamos que es por nosotros mismos, Señor, que estamos en la condición que estamos, Señor. Sí, Señor. Papito Dios, yo te ruego, Señor, que no nos dejes caer en las manos tuyas, que eres Dios vivo, porque es cosa horrenda, Dios. ¿Qué nos puede pasar y qué nos puede suceder, Señor, si no nos arrepentimos y caemos en tus manos, Señor? Padre de misericordia eres tú, Señor.
Enséñanos, Señor, a ser como la samaritana, como la mujer pecadora, como la mujer del flujo de sangre, como la mujer sirofenicia, como Jairo, como Nicodemo, que aunque se chocaron, Señor, pero entendieron, Dios, y acataron la predicación de tu evangelio y mostraron frutos dignos de arrepentimiento, mi Dios. Que no salgamos de aquí, Señor, con una predicación más y una palabra más, sino que salgamos de aquí redargüidos por tu Santo Espíritu. Que salgamos de aquí, Señor, siendo criaturas nuevas, Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque te adoramos, Señor, y te exaltamos. Eres santo, Jesús. Y ahora, Señor, a causa de la predicación de tu evangelio, tú nos has despojado, Señor, de todo lo carnal, de todo lo impuro, de todo lo mundano, Señor. Ahora sí, Espíritu de Dios, ven y haz tu obra, haz tu tarea en cada uno de nosotros. Renueva nuestras mentes, renuévanos, Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, lléname. Ten misericordia, Señor, de nosotros, Dios.